No podíamos empezar antes de 1:30. Normalmente todas las presentaciones decimos vamos a dar los 10 minutos de cortesía y de rigor para los que llegan tarde, pero aquí ya no hace falta porque estamos absolutamente todos, los importantes, los estupendos. Muchas gracias por estar aquí y bueno, sobre todo muchísimas gracias a Laura. Es un privilegio tenerla en la 36 edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil de Madrid. Nunca antes se habían cuadrado las cosas para que pudiera venir y bueno, ha hecho falta, por un lado es una pena que haya hecho falta un premio nacional, pero por otro lado es también un lujo que gracias al premio nacional la tengamos esta tarde con nosotros. Una tarde de viernes, de vacaciones, pero qué mejor dedicarla que a soñar y a disfrutar con los libros. No voy a contar nada de su vida, porque seguro que todos lo sabéis mejor que yo. Me hubiera gustado que hubiera aquí estado uno de sus editores, seguro que está perdido en algún atasco, en alguna huelga de metro, porque viven lejos no viven en el centro, o viven lejos de Madrid, les estará costando llegar. Y seguro que ellos sí tendrían anécdotas bueno, pues de las que nos gustan a los más mayores, ¿no? Algún problemilla que ha habido con una portada, esto no me gusta, pues es que ha cambiado, o esas pequeñas intimidades, pues este escritor no le gusta, o este presenta los originales de tal manera, ¿no? Que son los editores ya, cuando llegan original, a veces en los premios, solamente por la forma de presentarlo, ya se sabe quién es, ¿no? Yo leía, bueno, empecé casi con Finis Mundi, luego con La leyenda del rey errante, y tuve la suerte que SM me pidió que hiciera las fichas para todas las de la torre. Entonces, bueno, disfruté muchísimo, me lo pasé genial. Yo creo que todo el que haya hecho en su instituto trabajitos con esas fichas se lo ha tenido que pasar también como yo, porque no eran fichas en plan didácticas y aburridas de cuántas palabras llevan tilde en el primer párrafo, sino jugar con los personajes y jugar con la magia, y yo, bueno, me lo pasé muy bien. Y bueno, contaros un poco cómo ha sido el Premio Nacional. El Premio Nacional se lleva... está establecido en España desde el año 78. A la primera escritora que se lo dieron fue a Montserrat del Amo, y al primer ilustrador a Ulises Wenzel, que abajo en el salón tenéis una exposición suya. Antes se daba también bueno, ha pasado por varias etapas, se daba también a las editoriales, a los libros mejor editados. Hubo unas veces que eran los propios escritores los que presentaban sus originales, los que presentaban sus libros. Bueno, ahora ya está todo establecido por ley y se nombra un jurado de distintas lenguas, de academias de la lengua y expertos, periodistas, críticos, y cada miembro del jurado lleva 3 libros. Entonces, bueno, pues este año Laura ha estado más veces entre esos libros, pero entre esos finalistas otros años, pero este año estaba este libro y bueno, pues hubo una discusión porque realmente siempre hay 5 o 6 libros muy buenos, que no deja de ser una injusticia porque en España se publican casi 12.000 libros de literatura infantil y juvenil, entonces claro, de esos 12.000... sacar 3 cada jurado y de esos 3, que en total pueden ser 25, 30, debatir y discutir, pues hay que tener mucha facilidad de palabra para que tus candidatos lleguen a ganar a los otros. Con Laura quizás ha sido fácil, o sea, es que todo el jurado compartía lo que los defensores del libro decían, pues la fantasía, el que está bien hecho, bueno, todo lo que ya sabéis. Entonces ya no me enrollo más, daros las gracias otra vez por estar aquí, muchísimas gracias de verdad Laura, y si queréis para que haya tiempo en las firmas, pues que nos cuente ella las anécdotas que quiera, hacéis unas cuantas preguntas y luego intentamos que os pueda firmar a todos lo más posible. Yo voy a ser la mala, solo un libro por persona. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias también a Sara por la presentación y por la invitación al Salón del Libro Infantil y Juvenil. Es verdad que tiene delito que habiendo un Salón del Libro Infantil y Juvenil que lleva 36 años y yo no haya estado nunca aquí, pero bueno, pues se han juntado muchas cosas y bueno, pues por fin esta vez sí que puedo estar aquí con todos vosotros. En un escenario conocido porque hace unos meses presenté aquí también mi
último libro, Mago por casualidad, no sé cuántos de vosotros estuvisteis aquí en esa presentación. Sí, ¿verdad? Estuvimos en este mismo salón y nos lo pasamos muy bien. Yo tengo muy buenos recuerdos de esa presentación. Bueno, pues aquí estamos otra vez, esta vez en el marco del Salón del Libro Infantil y Juvenil, porque este año mi libro Donde los árboles cantan ha obtenido el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Y yo lo digo así, tan tranquila, porque una parte de mí todavía no se lo cree. O sea, sigo pensando que es como una especie de sueño extraño que le habrá pasado. No sé, me cuesta bastante hacerme la idea, ¿no? Era una cosa que no me esperaba para nada. Y bueno, la verdad es que estoy muy ilusionada y estoy muy contenta y muy agradecida también. La primera vez que oí hablar del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil fue con Finis Mundi, porque, bueno, Finis Mundi fue el primer libro que publiqué, ganó el premio Alpapor y unos meses más tarde me dijeron que había quedado finalista del Premio Nacional. Y yo dije, ¿cómo es esto? Si yo lo presenté al premio Alpapor, pero no lo presenté a ningún otro premio, ¿qué es esto del Premio Nacional? Entonces investigué un poquito y... Y bueno, pues descubrí pues eso, que los premios nacionales otorgan una obra publicada, que no los da ninguna editorial, sino que son premios que otorga el Ministerio de Cultura, ¿no? Y digamos que se hace una selección de los libros que se han publicado ese año y hay un jurado que escoge el que ellos consideran el mejor. Entonces, claro, yo, imaginaos, con 22 años que tenía, había ganado el premio Alpapor, que además, como mi primera obra publicada era finalista nacional, pues, bueno, estaba levitando, ¿no? Pensé, a ver si a lo mejor eso está más cerca del alcance de lo que yo pensaba, ¿no? Pero bueno, luego fueron pasando los años y no tuve noticias de que ninguna otra obra mía quedara entre esas finalistas. No sé si fue o no fue alguna más, pero yo por lo menos a mí no me lo dijeron. Y a medida que iban pasando los años me iba fijando en los libros que iban ganando el Premio Nacional y bueno, empecé a pensar, bueno, pues igual, no sé, lo de Finis Mundi fue una especie de casualidad y también veía otros autores que ganaban y que llevaban muchísimos años escribiendo, que eran autores ya muy consagrados. Entonces empecé a verlo como algo bastante inalcanzable, ¿no? Y había gente que me preguntaba, oye, ¿a ti qué? Después llegó todo el Mundidún, mi carrera, digamos, que ascendió en picado, pero a medida que iba pasando todo ese tiempo pensaba, bueno, es que realmente me veía cada vez más lejos del Premio Nacional porque me daba la sensación de que el tipo de libros que valoraban eran otros diferentes, ¿no? Y bueno, recuerdo una vez, por ejemplo, que no sé si conocéis al autor Fernando Lalana. Él ganó el Premio Nacional hace muchos años con un libro que se llama Morirse en Chafarinas. Una vez estaba en Zaragoza y me invitó a su casa y estuvimos en su despacho y entonces me quedé mirando los trofeos que tenía, los premios literarios que había ganado bastantes, ¿no? Y me quedé mirando uno y le dije, Fernando, ¿eso es el Premio Nacional? Y me dijo, sí. Y yo me quedé mirándolo y dije, como una cosa así, como algo inalcanzable, ¿no? Y nada, siempre todos los autores que han ganado el Premio Nacional siempre han tenido mi más sincera admiración porque es, no sé, digamos, pienso que es el máximo galardón que se le puede dar aquí en España a un autor. Entonces, pues, a medida que iban pasando los años y no tenía yo noticias de que ningún libro mío fuera nominado, pues pensé, bueno, pues, no sé, eso es algo que está fuera de mi alcance, o a lo mejor dentro de muchos años cuando ya lleve muchos más años en esto, ¿no? Así que cuando me dijeron que había ganado el Premio Nacional por Donde los árboles cantan, dije, no puede ser, no me lo podía creer y todavía estoy que no me lo puedo creer. Y bueno, Donde los árboles cantan es un libro que es muy especial para mí, porque bueno, estuve un par de años más o menos retirada, podría decirse, dejé de hacer charlas, dejé de hacer firmas y presentaciones, sí seguía publicando porque seguía escribiendo, pero esta fue mi primera novela juvenil en 2 años. Y bueno, pues recuerdo que cuando salió Donde los árboles cantan, la editorial, no sé si, bueno, es que no hace tanto de eso, fue el año pasado, pero a mí me parece que ha pasado muchísimo tiempo desde entonces, ¿no? Pues lo anunciamos muy platillos, hizo una promoción bastante importante del libro, mimamos mucho la cubierta, la primera cubierta, porque esta es la segunda que se hace, y la verdad es que fue muy bonito todo lo que hicimos, lo que podría decirse la vuelta al ruedo, mi reencuentro con los lectores. Entonces, luego después cuando salió el libro, a día de hoy todavía recibo muchas
muchas cartas y muchos comentarios de gente que lo acaba de leer y que le ha gustado muchísimo, ¿no? Y bueno, ¿qué os puedo contar de este libro? Es que no es como si fuera una presentación, porque el libro ya sale el año pasado y supongo que muchos de vosotros lo habéis leído ya. Sí. ¿No? Sí. Contaros a los que... Ahora voy a agua porque me estoy quedando. A los que no lo conozcáis, hay alguno que no lo conoce, es una historia de... Sobre todo es una historia de aventuras, yo siempre lo he dicho, tiene su toque fantástico como casi todo lo que hago, pero es una novela de aventuras ambientada en la Edad Media. Hay gente que lo relaciona con las novelas de caballerías, pero yo más bien me gusta relacionarlo quizá con las novelas de aventuras del siglo XIX, estilo, no sé, Robin Hood, Ivanhoe, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, contar la historia de Viana, que es una doncellita, que bueno, es hija de un duque, ella vive en una especie de cuento de hadas, tiene también su prometido, que es un apuesto noble también, joven como ella, se supone que se van a casar y todo esto, pero luego llegan los bárbaros, invaden el reino y digamos que no quiero destripar el libro para la gente que no lo haya leído, pero digamos que Viana pues tiene que cambiar un poco su forma de ser, ¿no? Ahora acabamos de sacar esta nueva cubierta, que es un poco spoiler, por así decirlo. En la primera portada que sale donde los árboles cantan, la del año pasado, salía Viana, la protagonista, vestida de doncella, con su larga melena rubia, con su vestido así vaporoso, y había gente que me decía, es que parece un libro muy de chicas, ¿no? Ah, aquí está. Desde ahí detrás no se ve. Pues era esta, ¿no? Y en su momento yo recuerdo que en la editorial tuvimos un debate porque decían, es que queremos sacar a la Viana aventurera, la que es después. Y yo decía, no, pero es que cuando sale el libro, en realidad la mayoría de la gente no sabía de qué trataba, ¿no? Digo, yo no quiero destripar lo que va a pasar después. Evidentemente, hay un cambio. La chica pues tiene que aprender a luchar, tiene que aprender a sobrevivir. Y digamos que estas dos cubiertas que hemos hecho pues reflejan un poco dos momentos diferentes de la historia, ¿no? Pues esta era la cubierta que salió el año pasado, cuando hubo el lanzamiento del libro, que salió el año pasado en noviembre más o menos, o sea que llegó justo para la campaña de Navidad. Y bueno, pues como funcionó muy bien y tuvo muy buena acogida, al cabo del tiempo pues la editorial dijo, vamos a hacer una edición en tapa dura con una nueva cubierta, sí, especial. Y yo pensé, bueno, ha pasado muy poquito tiempo, ¿no? Desde que salió el primer libro, no tiene sentido... Porque además ha habido gente incluso que se ha pensado que es una segunda parte. No, es el mismo libro, lo que pasa es que la cambia la cubierta. Y justo después, pocos días después de que poquito antes de que fuera a salir esta segunda edición, pues resultó que salió la noticia de que el libro había ganado el Premio Nacional. Y dije, mira, qué mejor manera de conmemorarlo que sacar una nueva cubierta, una nueva edición. Fue un poco como, no sé, como profético, ¿no? Que no lo hiciéramos por ese motivo, pero ha venido muy bien. ¿Y qué más os puedo contar? Pues en este año el libro, según me dicen desde la editorial, se ha vendido muchísimo, pero sobre todo yo me quedo con los comentarios de la gente. A la mayor parte de los lectores les ha gustado mucho. Y también había muchas personas que no me conocían, que no habían leído nunca ningún libro mío, que han empezado con este y bueno, que les ha encantado. Por lo menos esa es la sensación, eso es lo que a mí me transmite. Y nada, pues yo la verdad es que estoy muy contenta. Es un libro que, lo comenté en alguna ocasión, es un libro que es muy Laura Gallego, yo suelo decir eso porque trata una serie de temas que yo he tratado también en otros libros, ¿no? Siendo que es una historia distinta. Sale el bosque, tiene el toque fantástico, sale una historia de amor entre seres diferentes, ¿no? También está el juglar, el personaje de Oki, que es uno de mis favoritos. Los que habéis leído el libro ya sabéis quién es. El primer libro que publiqué, Finismundi, ya tenía por protagonista un juglar que se llama Matthews y yo, que son personajes muy diferentes, pero son juglares, ¿no? Es una figura a la que a mí me gusta volver porque me gusta mucho la idea de que en la Edad Media, cuando había muy poquita gente que sabía leer y escribir, y los libros estaban casi todos en manos pues, de los monjes en los monasterios, que eran los que los copiaban, y alguna biblioteca de algún noble ilustrado, que no había muchos, pues para eso están los juglares, ¿no? Para ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, contando historias y relatando noticias y contando cuentos a la gente que no sabía leer ni escribir y por tanto no tenía acceso a esas historias, ¿no? Entonces a mí el tema de los juglares siempre me ha llamado la atención
Y con este libro he vuelto a ellos, después de un montón de tiempo que no volví a trabajar el tema. Y bueno, pues no sé qué más puedo decir, que estoy muy contenta de estar aquí otra vez en este centro, de poder hablar otra vez de donde los árboles cantan con esta noticia y bueno, pues sobre todo poder compartirla con todos vosotros. No sé, yo normalmente suelo empezar mis charlas hablando de cómo empecé a escribir y ese tipo de cosas, pero tengo la sensación de que seguramente esta historia la conocéis muchos de vosotros. Así que, bueno, lo que casi mejor, si os parece, pasamos a las preguntas y así os respondo a las cosas que realmente queráis saber. ¿Os parece bien? ¿Sí? Bueno. Pero no, a lo mejor no van a preguntar ya, pero ¿qué estás escribiendo ahora? Sí, voy a contar eso. Pues hace unos meses terminé de escribir un libro que se llama El libro de los portales. Entonces saldrá publicado con la editorial Minotauro el próximo mes de abril. Y entonces, bueno, hemos sacado ya la portada y, bueno, se ha hecho todo con muchísima antelación, pero a mí eso me parece bien porque así tendremos tiempo de trabajar bien el libro. Y bueno, que sepáis que sale en el mes de abril y que será lo próximo que publique. Ahora mismo estoy terminando mi tesis doctoral y estoy trabajando también en otra cosa y todavía no he empezado ninguna novela nueva, pero en este 2013 espero empezar otra. Todavía es pronto para contar más. ¿Pasamos a las preguntas? Sí, aquí tenemos una. Bueno, tú eres una escritora de mucho éxito entre la juventud de España. Y mi pregunta es, ¿por qué escribes? ¿Cuál es el motivo de dedicarte a este oficio? A ver, yo escribo porque no podría ser yo y no escribir. Es así de sencillo. O sea, yo escribo desde que tenía 11 años y desde entonces no he dejado de escribir en ningún momento. Si ha habido algún momento, por ejemplo, entre libro y libro que me he tomado un descanso, al cabo de unos meses ya necesito volver a escribir. Porque me paso la vida inventando historias. Y eso sí desde que era muy pequeña, ¿no? Entonces, esas historias están en mi cabeza y llega un momento en que tengo que materializarlas, tengo que escribirlas y tengo que sacarlas fuera. Y bueno, yo lo he contado muchas veces, yo seguiría escribiendo incluso aunque nadie me leyese, incluso aunque no me publicasen mis libros, aunque no se vendiesen, o aunque nadie le interesara, yo seguiría escribiendo igual. Porque, bueno, de hecho lo estuve haciendo durante la mitad de mi vida. Desde los 14 años que terminé de escribir mi primera novela, hasta los 21, que fue cuando salió Phoenix Mundi, el primer libro que publiqué, estuve escribiendo sin parar un libro detrás de otro, que no se publicaron y que a lo mejor solo leía pues alguna amiga compasiva que le daba por leer. Bueno, pues para que no te des la tabarra, venga, leo el último libro que has escrito, ¿no? Pero yo pasé 10 años escribiendo sin que nadie leyese lo que yo escribía, y seguía haciéndolo. Y bueno, Phoenix Mundi, el primer libro que publiqué era en realidad mi novela número 14. Las 13 anteriores no vieron la luz. Hay mucha gente que me pregunta, ¿y no perdiste la esperanza de que te publicase algún día? ¿Por qué seguías escribiendo? Bueno, pues seguía escribiendo porque lo necesito, porque es que es una cosa que me gusta y es lo que yo llevo dentro. Entonces, bueno, tengo la suerte de que además me va bien, puedo dedicarme a esto y tengo muchos lectores, cosa que agradezco profundamente. Y bueno, pues eso significa que también tengo más tiempo para escribir, ¿no? Si tuviera que dedicarme también a otro trabajo para pagar las facturas, pues tendría menos tiempo para escribir y escribiría menos. Entonces, dado que me dedico a mi trabajo como escritora prácticamente al 100%, pues supongo que por eso puedo sacar casi un libro por año, porque es que no hago otra cosa prácticamente. Bueno, hago muchas otras cosas en mi vida personal, pero digamos que en cuanto a mi vida profesional, es que prácticamente no hago otra cosa que escribir. ¿Más cosas? Gracias. Nada, gracias a ti. Es sobre los libros, las primeras páginas siempre aparece una cita de algún libro de Pablo Coelho. ¿Por qué? Sí. Bueno, eso es así. Es que me he fijado, siempre me Sí, pero eso es así hasta Memorias de Idún, ¿vale? A partir de Memorias de Idún, a partir de La Planeta de los Etéreos, creo que fue, que se publicó en el 2007, desde entonces mis libros ya no tienen, la mayoría de ellos ya no tienen cita, ¿vale? La cosa fue que... Perdón. Ay, me vais a perdonar, pero tengo un catarrazo. Eso hace que no esté muy lucida hoy.
La cosa fue que hubo una época en mi vida que yo leía mucho a Pablo Coelho, especialmente su libro El alquimista, que es uno de los libros que a mí más me han impactado, quizá porque lo leí en el momento adecuado, ¿no? Bueno, pues fue una época que yo leía mucho a Pablo Coelho. Gracias. Leía mucho a Pablo Coelho. Y entonces era curioso porque a medida que iba leyendo sus libros, a veces encontraba citas que me daban la sensación de que pegaban muy bien con una historia que yo estaba escribiendo, con algún libro en el que estaba trabajando. Y entonces al principio fue muy fácil. Con los libros que yo iba escribiendo, enseguida encontraba una cita de Pablo Coelho que parecía estar escrita para ese libro. Evidentemente no es así, pero bueno, durante una época fue un poco como una costumbre, ¿no? Empezar a poner citas de Pablo Coelho al principio de mis libros. Con Memorias de Dune ya me di cuenta de que las citas no las encontraba, tenía que buscarlas. Y entonces empecé a pensar pues, que igual había llegado el momento de dejar de citar a Pablo Coelho porque ya no encontraba ese reflejo de mis obras digamos, en los libros suyos que yo leía, y entonces ya no lo hago. Pero sí fue una especie de costumbre, como una tradición. Igual que casi todos mis libros tienen 14 capítulos, que es también una costumbre mía, pues hubo una época en que sí, casi todos los libros tenían citas de Pablo Coelho. ¿Más cosas? Hola Laura. Hola. Yo tengo dos preguntas. Una es de mi compañero de al lado que me da vergüenza preguntar. ¿De qué va el proyecto ese que tienes entre manos y que no es una novela? ¿No te cuentas? ¿Cuál? El proyecto Linares. Cuéntanoslo. Es un poco pronto. A ver, para quien no lo sepa, estoy trabajando en una cosa relacionada con Memorias de Dune, ¿vale? No es una cuarta parte, no. No es una película. No, jamás de los jamases. Pero sí que es algo relacionado con Memorias de Dune. Y, a ver, ¿qué más? Dije que tampoco era un videojuego, ¿vale? Y ahora voy a dar otra pista más. No es una novela. No es una novela, pero es un libro. Y ya he contado mucho, ¿eh? Ya con esto podéis elucubrar. ¿Te gusta la respuesta? No le convence. Es que, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que esto sí que os lo puedo contar. Está programado para que salga en 2014. ¿Sabéis qué pasa en 2014? Aparte de que el 14 es el número de la suerte. 10º aniversario de la publicación de La Resistencia. Aquí donde lo veis, claro, estamos ya casi en 2013. No falta tanto. Es que pensas, 2012, no, dentro de unos días estamos en 2013. Sería solamente, pues nada, así un poquito más de año y medio más habrá que esperar. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, esperamos ir poco a poco dando pistas, ¿no? Y bueno, también me gustaría, pues, para hablar de esto, contar un poco con la editorial, no contar directamente, no desvelar cosas demasiado pronto, ¿no? Porque ellos ya sabrán pero de todos modos me gustaría ir desvelando cosas poquito a poquito, y como de aquí a 2014 falta bastante, pues entonces me vais a perdonar si no cuento nada más por el momento, pero creo que ya he dicho bastante, creo yo. Bueno, y mi pregunta, Sí. del libro de los portales, ¿nos cuentas una cosita más? ¿Algún personaje o algo? Es que está esperando hacer un análisis friki también de estos nuestros que hacemos. A ver. A un personaje, aunque sea. Bueno, antes de pasar al libro de los portales, quería volver otra vez a lo que estaba comentando antes, es que quería volver a esto, perdona, estoy a base de frenadoles y no estoy muy... pero vamos, no os aprovechéis para intentar sacarme cosas que os conozco. Iba a decir... eso, 2014, 10º aniversario de la publicación de La Resistencia. Vosotros sabíais que La Resistencia, el primer libro de Dune, se publicó en 2004. Algunos de vosotros comprasteis la primera edición, leísteis la primera edición, la de los agujeritos, sí, ¿verdad? Otros habéis descubierto Memorias de Dune hace relativamente poco. Pero que sepáis que Memorias de Dune lleva ya años. Desde el 2004, estamos en 2012, pues eso, 8 años.
y en 2014 será ya el 10º aniversario. Y bueno, pues quería comentaros también, porque me parece muy bonito, que 10 años después todavía hay fiebre iunita. No solamente por las personas que lo leyeron en su día, sino gente que lo ha ido leyendo después y bueno, y que le ha gustado, y gente que está descubriendo los libros ahora. Y también soy consciente de que ahora en Navidades también se regala mucho Memorias de Idún, mucho tiempo después de que el primer libro haya salido, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bonito saber que la fiebre iunita no fue solamente una moda, y por esta razón pues queremos conmemorarlo, y bueno, haremos algo especial para 2014, 10º aniversario de Memorias de Idún. Y bueno, ya pasamos. Y el año pasado que hicimos el encuentro idunita fueron más de 100 personas a la sala. Sí, pero el encuentro idunita fue una cosa, surgió un poco de la editorial y yo nunca entendí. Porque no había ninguna efeméride ni nada por el estilo. Y sí, 14 de octubre, digo, sí, pero sale donde los árboles cantan, no sale Memorias de Idún, es otra cosa distinta. ¿Era el 14 de octubre o el 14 de noviembre? Fue el 14 de octubre, ¿no? Sí, sí, sí. El 14 de noviembre salió el Emperatriz y los Eterios, sí. Bueno, pues eso. Y en cuanto al libro de los portales, bueno, ya queda menos, queda poquito. Os he contado, ya he puesto la sinopsis en mi página web. Para los que no lo sepáis, os contaré que la historia se desarrolla en un país que se llama Andalusia y, bueno, allí hay una institución que es la Academia de los Portales que se dedica a dibujar portales. Son portales de viaje que pueden llevar de un sitio a otro y bueno, pues es que no sé qué puedo contar y qué no puedo contar. Pero bueno, el caso es que digamos que la sociedad, incluso la geografía de Andalusia está un poco relacionada con el hecho de que ellos tienen portales de viaje y pueden viajar de un lado a otro en un instante. Pero no todo el mundo tiene acceso a esos portales. Hay algunos portales que son públicos y que los puede usar cualquiera, hay otros que son privados, hay algunos que tienen contraseña, hay otros, en fin, hay distintos tipos de portales, ¿no? Y la historia empieza cuando un personaje, que es uno de los principales, se llama Tabit y es un estudiante de último año de la academia, le encargan pintar un portal para un campesino que vive en los confines de la Luisa, vive muy lejos de todo, ¿no? Y bueno, pues parece un encargo, en principio, pues que no tiene mucha repercusión, pero luego veremos que ahí se inicia una cadena de acontecimientos y que luego pues pasará muchas otras cosas, porque hay varios personajes, no solamente está este, y hay también varios misterios o varios secretos que se van desvelando a lo largo de... Es sobre todo una novela de misterio, tiene fantasía evidentemente, pero también tiene muchos misterios. De hecho es una historia que, bueno, la he tenido que repasar un montón de veces para asegurarme de que todas las piezas cuadraban, porque es bastante compleja. A ver, ¿qué más os puedo contar? Así, ya que estoy aquí. Sí, mira, os puedo decir el nombre del campesino, ¿vale? Se llama Yunek. Yunek con K, a ver, Y-U-N-E-K. Vale. Lo has cogido, ¿no? Sí. Aquí está el Lucido.net, apuntándolo todo. ¿Más cosas? ¿Para izquierda o derecha? Hola. Hola. Laura, ¿volverás al realismo algún día? Al de ser las voladoras. ¿Volverás al realismo? Pues no lo sé. De momento no tengo pensado ninguna novela a ese plan, ¿vale? Pero no lo tengo descartado, no, o sea, no lo descarto. Si en algún momento tengo una historia que me llama suficiente la atención como para escribirla, aunque no sea fantástica, pues la escribiré, ¿sabes? Pero de momento creo que de todos los proyectos que tengo en mente próximos no hay ninguno que sea realista. Entonces tiene algún punto fantástico como mínimo. Pero vamos, que no lo descarto, que no es una cosa de decir, no, nunca volveré a no lo sé. La última ya de esta fila. Laura, Sí. ¿tendremos entonces el 2014 otro encuentro ignita? ¿O te No, gustaría eso lo tiene que tuviésemos? decidir la editorial, y yo creo que sería lo suyo, ¿sabes? De todas formas, cuando se acerque la fecha ya hablaremos con ello, con los de, pues, con la gente de la editorial a ver qué es lo que deciden. Pero no sé. A mí sí que me gustaría que se hiciera algo especial, ¿sabes? Y así algo que pudiera acudir bastante gente. Pero vamos, todavía falta bastante.
Laura, de todos los libros que has hecho, ¿a ti cuál es el que más te ha gustado? Pues yo creo que Memorias de Idún. No, porque aunque solo sea porque es una historia que he trabajado durante muchos años, es que empecé a imaginar la historia de Jack con 14 años. Entonces, claro, durante todo este tiempo hasta que empecé a escribirla, y luego durante todo el tiempo que estuve escribiendo Memorias de Idún, que fueron 4 años, pues la verdad es que he estado muy metida en la historia, ¿no? Y pienso que es una historia que ha crecido conmigo. Y no sé si es lo mejor que he escrito, pero a mí por lo menos es lo que más me gusta. Además, hace relativamente poco tuve que volver a leer los libros y disfruté mucho. No los leía desde que los escribí. Y bueno, la verdad es que me gustó especialmente Panteón, porque cuando escribí los libros los escribí, digamos, con la presión de que había que entregarlos una fecha determinada y bueno, que estaba en una fiebre ignita, la promoción, las giras y todo eso, y los disfruté, pero no los disfruté tanto como debería. Y el verano pasado los volví a leer para el proyecto Ignita, que estoy trabajando. Y los volví a leer y a decir, bueno, voy a relajarme, voy a leerlos desde el principio, voy a disfrutar la historia, como la lectura más, a pesar de que ya sé lo que pasa y todo eso, ¿no? Y la verdad es que me gustaron, los disfruté mucho y bueno, me gustó mucho especialmente Panteón. Sé que es el más tocho de los tres y sé que hay gente en la que se ha atragantado un poco, pero yo lo disfruté mucho. ¿Más cosas? Laura, Sí. cuando vas a escribir una historia, ¿cómo haces para, o sea, se te ocurre o tienes que empezar a colocarla con cosas que... A ver, yo normalmente empiezo... yo dejo que las historias crezcan en mi cabeza durante bastante tiempo, ¿sabes? Porque es una cosa que he aprendido con los años, que es que una idea no equivale a una historia. Yo puedo tener una idea para una historia, pero a lo mejor tengo solo una idea para el principio, o a lo mejor un personaje o una escena, y eso no es una historia. Entonces yo cuando empecé a escribir sí que iba improvisando bastante. Y luego me di cuenta de que había huecos que no sabía cómo llenar. Y muchas veces no sabía tampoco cómo terminar los libros y los terminaba de cualquier manera, ¿no? Pero luego aprendí a planificar. Y esto me ha sido muy útil sobre todo con Memorias de Idún, porque Memorias de Idún, por ejemplo, ha sido una historia que ha crecido en mi cabeza durante casi 14 años. Así que realmente no todos los libros están en mi cabeza tanto tiempo, ¿no? Hay algunos que tardan más en escribirlos, hay otros que tardan menos, pero normalmente cuando estoy trabajando en un libro, cuando estoy escribiendo un libro, tengo en mi cabeza 5 o 6 historias en distinto grado de desarrollo. Y yo las voy dejando que crezcan ahí, ¿no? De vez en cuando pienso en ellas, de vez en cuando le doy vueltas, de vez en cuando se me ocurre otra idea que digo, mira, esto puede encajar aquí, ¿sabes? Y lo que sí hago es que cuando decido que es hora de empezar a escribir un libro, entonces echo un vistazo a todos los proyectos que tengo a ver cuál tengo más maduro y cuál tengo la historia más clara. Y entonces me siento ya un esquema de capítulos, de personajes, de tramas, subtramas. Si hay algo que no cuadra, entonces le doy más vueltas y sigo pensando más. Hasta que yo veo que más o menos sé todo lo que voy a escribir. A lo mejor los detalles no, pero lo que es la trama general sí. Y tiene que estar todo muy bien hilado. Entonces cuando yo ya sé todo eso y conozco bien a los personajes, es cuando empiezo a escribir. Luego hago revisiones y todo eso, pero normalmente yo sí que tengo que tener esa guía. Porque si no, si vas improvisando es muy fácil que te quedes en blanco a mitad. Entonces hay historias, por ejemplo, que llevan en mi cabeza mucho tiempo, pero que no las escribo porque todavía hay cosas que no tengo claras. Y entonces, bueno, por ejemplo, el libro de los portales es una historia que creo que lleva en mi cabeza pues como 5 años. Empecé a pensar en la idea pues en el 2007 más o menos. Y hasta el año pasado no la vi suficientemente madura como para escribirla. Pero yo creo que ha valido la pena, porque pienso que en este libro los personajes están bastante trabajados, es un libro muy de personajes también, cada uno tiene su personalidad, no sé. Yo pienso que eso es muy bueno para los libros, ¿no? Dejarlos madurar las historias, las tramas y sobre todo los personajes, para poder conocerlos bien antes de empezar a escribir. ¿Más cosas? Hola. Sí. Bueno, primero gracias por compartir este momento con todos nosotros. Y yo, aprovechando un poco tu generosidad, y aprovechando que seguro que hay muchos chicos que están comenzando a escribir y están comenzando quizás sus carreras, te pediría 2 cosas. La primera, algún acierto en tu carrera profesional y también quizás un error que hayas cometido y que hayas recogido aprendizaje y que nos puedas trasladar, sobre todo para todos los que están, como te digo, iniciando sus carreras. Gracias. Espero no haberte puesto en un aprieto.
No sé. A ver, yo pienso sobre todo que tiene que ver quizá con el método de trabajo. Y esto ya lo he comentado antes. Yo al principio lo que hacía era improvisar mucho, ¿no? A lo mejor decía, voy a escribir una historia sobre esto. Y empezaba a escribir con mucho entusiasmo, pero luego la terminaba de cualquier manera. Entonces, yo he aprendido un poco por el método de ensayo y error. Nunca he ido a ningún cursillo de escritura, ni a ningún taller, ni nada por el estilo, porque, bueno, cuando yo empecé a escribir, si había ese tipo de cosas, yo no sabía que existían y tenía acceso a ellas, ¿no? También empecé, no sé, yo pienso que lo que sí hice bien fue enviar cosas a premios, a concursos y a editoriales, y enviar las cosas que escribía, y enviarlas. ¿Qué pasa? Que, claro, esos primeros libros no me los publicaron, ni ganaba concursos ni nada. Entonces creo que lo que sí hice bien fue seguir. Y bueno, lo que hice mal fue improvisar. Pero bueno, ya digo que es que yo aprendo por base de ensayo y error. Entonces, bueno, esto no sale bien, pues la siguiente. Y yo una época en que tenía en el corcho que tenía en mi habitación donde iba pegando pues lo típico, pues el horario de las clases, cosas que tienes ahí, me hice un cartel que ponía la próxima vez lo haré mejor, y ese era mi lema. Escribía un libro, lo enviaba a concurso, no ganaba, o lo enviaba a una editorial, no me lo publicaban, siempre vi la cartel y decía la próxima vez lo haré mejor, y siempre la próxima vez lo haré mejor. Y es así, es aprender que nadie nace sabiendo escribir, sino que tú vas aprendiendo con la práctica y aprendes también de los errores. Entonces, yo pienso que hay una cosa que veo yo hoy en día bastante, es que la gente tiende a pensar que vales o no vales, que es una cosa de tener talento o no tenerlo, y no es tan así. Y yo pienso que puedes tener facilidad para escribir, pero si tú no, esto es como jugar al fútbol. Hasta los mejores futbolistas del mundo tienen que entrenar todos los días, es así. Y la primera vez que les pusieron un balón entre los pies, pues no los llevaron a jugar al Real Madrid, ¿no? Pues empezaron en juveniles, donde empezaran, y poco a poco han ido escalando. Pues esto viene a ser un poco igual. Tienes que escribir todos los días para ir aprendiendo. Porque es que veo que hay mucha gente, por ejemplo, que escribe, no sé, el prólogo de un libro, y me lo quieren enviar y me dicen, dime si tengo talento, si vale la pena seguir. Oye, no. O sea, no te puedo decir esto porque es lo primero que escribes. Tú, hasta que no, si no sigues escribiendo, no sigues ese camino y no sigues subiendo peldaño a peldaño, no sabes hasta dónde puedes llegar. Y eso es cuestión de practicar y practicar. Entonces, yo siempre intento explicar a la gente que se aprende a base de práctica y de esfuerzo, y es así, y cuanto más escribas mejor lo harás. Entonces pienso que lo que hice bien fue seguir. Y quizá, pues algún error que cometí fue empezar improvisando totalmente, y ir improvisando todo lo que escribía, pero es que en aquel momento no tenía modo de hacer las cosas de otra manera. Entonces, claro, yo sé que hay escritores que sí que improvisan, y además se nota mucho cuando un autor improvisa. Pero yo qué sé, yo por lo menos que concedo mucha importancia a las tramas de mis libros, yo prefiero tenerlas pensadas de antemano. No sé si contestar la pregunta más o menos. ¿Más cosas? Que yo me he leído muchos libros tuyos. Pero no sé quién está hablando. Yo. Aquí. No. Aquí. Vale, ya te veo. Dime. Pues yo me he leído muchos libros tuyos y me he dado cuenta que muchos son de literatura fantástica. Sí. Y a mí me encantan. La fantasía y cosas así. ¿Qué es lo que hace que a ti la fantasía, pues parece que te gusta? ¿Qué es lo que hace que te guste? Pues no sabría decirte, yo es que empecé siendo sobre todo lectora de literatura fantástica. Cuando empecé a leer, leía de todo, todos los cuentos que caían en mis manos, ¿no? Pero quizá los que más me gustaban eran los de fantasía, no sé muy bien por qué. El libro que más me marcó cuando era pequeña fue La historia interminable, que es uno de los grandes clásicos de la literatura fantástica, ¿no? Luego, más adelante ya empecé a buscar libros de ese estilo, ¿no? Libros pues, que contuvieran, al principio leía todo y luego ya fui poco a poco decantándome hacia los libros de temática fantástica, que eran los que más me llamaban la atención. Y realmente fueron los libros de fantasía los que me llevaron a imaginar mis propias historias y a querer escribirlas.
Y claro, evidentemente cuando empecé a escribir dije, yo quiero escribir libros de fantasía, que es lo que a mí más me gusta leer, ¿no? Luego ya, con perspectiva, ya pensándolo objetivamente, ¿por qué me gusta la literatura fantástica como lectora, como escritora? Pues pienso que me da una libertad creativa que no encuentro en otros géneros. O sea, la fantasía, siempre he dicho, es un universo de los mundos posibles. Escribiendo otro tipo de géneros puedes escribir muchas cosas, ¿no? Puedes hacer... Siempre hay una manera de darle la vuelta a un género, aunque parezca que no da más de sí, ¿no? Pero pienso que la fantasía es que es tan amplia, porque cuando escribes, por ejemplo, novela realista o incluso histórica, digamos que te limitas a un mundo y a un tiempo determinado, ¿no? Mientras que en la literatura fantástica formas todos los mundos que puedas imaginar. Y también reconozco que hay otro motivo, y es que a mí escribir, por ejemplo, literatura realista ya me para un poquito más porque requiere mucha documentación, y en literatura fantástica te lo puedes inventar. Siempre y cuando todo sea coherente, ¿no? Pero quiero decir que siempre tengo el miedo de decir, estoy metiendo la pata en esto es así, esto no es así. Si el mundo te lo has inventado tú, las normas las pones tú. Tienen que ser normas coherentes, ¿no? Pero a lo mejor no requiere tanta documentación. ¿Más cosas? Hola, yo quería decir, además justo has terminado hablando de ello, sí, que cuando utilizas la literatura fantástica muchas veces utilizas también lugares completamente reales. Por ejemplo, en Dos velas para el diablo utilizas Florencia y utilizas lugares de Florencia existentes, luego con el retiro y lo que quería preguntarte es, cuando te inventas un mundo completamente nuevo, ¿utilizas a veces referencias o pesquisas reales a pesar de que es un mundo completamente ficticio? Pues normalmente no, por lo menos no lo hago de forma consciente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, que yo sepa, Idun no tiene ningún referente del mundo real. Pero claro, si luego te paras a pensar, pues hay desiertos igual que la Tierra, hay cordilleras nevadas igual que la Tierra, pero tampoco están basadas en ningún lugar en concreto. Pues sí que es verdad que cuando escribo novela, como Dos velas para el diablo, como comentabas, que es novela fantástica pero se ambienta en el mundo real, pues los lugares en los que se desarrollan son reales y por lo menos intento que sea verosímil, ¿no? La mayor parte de los sitios que se escriben Dos velas para el diablo yo he estado allí. Y bueno, pues he intentado por lo menos que se ajuste a la realidad. Y si no, siempre nos quedará Google, ¿no? ¿Más cosas? Sí. Se me oye atrás. ¿Dónde? No sé, ¿quién habla? Yo. Ah, vale, ya te veo. Que, bueno, creo que es una pregunta un poco rara, pero es sobre... Bueno, yo estoy metida en todo esto del cómic y tal. Y quería preguntarte dos cosas. Ajá. La primera es por el cómic de Memorias de Idun. Sí. ¿Por qué se te ocurre pasarlo al cómic? No sé Sí. ¿Qué te motivó? A ver, esta es una historia bastante interesante. Cuando hubo toda la fiebre idunita, recibimos varias propuestas para hacer cosas con Idun. Propuestas de lo más dispares, ¿no? Y la mayoría de ellas yo las rechacé porque no veía que tuvieran mucha esto. Pero sí que hubo una editorial especializada en cómic que se puso en contacto con SM para proponerles hacer una adaptación del cómic de Memorias de Idun, ¿no? ¿Qué pasa? Que la idea les gustó. Y a mí tampoco me pareció mal. Pero las condiciones que ponía esa editorial pues no nos convencían. Entonces nos quedamos con la idea de hacer el cómic de Memorias de Idun, pero ya no de vender los derechos a una editorial específica de cómic para hacerlos ellos, sino de... bueno, se quedó en el aire. Podíamos hacer un cómic de Memorias de Idun, pero publicándolo en SM y haciéndolo nosotros, no vendiendo los derechos para que lo hicieran otras personas. Y estuvimos dándole vueltas porque en realidad siempre ha habido dos proyectos que hemos tenido ahí muy pendientes con Memorias de Idun. Uno es el cómic y el otro es el que si todavía saldrá en 2014, ¿no? Y esto lo hemos estado trabajando prácticamente desde el principio. Lo que pasa es que hasta hace relativamente poco no hemos visto la posibilidad de hacerlo, ¿no? Bueno, pues el caso es que estuvimos dándole vueltas a la idea del cómic. Estuvimos mirando cosas. Y era una cosa que a mí no me disgustaba, la idea de que se hiciera un cómic de Memorias de Idun, pero surgió esto porque nos lo propusieron desde una editorial externa. Y bueno, llegó un momento en que encontramos a Estudio Fénix, que son los que están haciendo los cómics,
hicieron una prueba, porque yo al principio siempre he sido muy reacia a este tipo de cosas. Digo, no, a ver, antes de decir sí a lo del cómic, encontrarme gente que lo pueda hacer, que hagan pruebas. Si yo veo que efectivamente lo que están haciendo se ajusta con lo que yo tengo pensado, pues adelante, ¿no? Y la verdad es que fuimos pasito a pasito. Primero hicieron pruebas a distintos ilustradores y dibujaron varios personajes. Pero sin embargo no nos convencía de todo, ¿no? lo que hacían. Y luego aparte de eso es que no es lo mismo un ilustrador que hace un dibujo así más artístico que un estudio que tiene un montón de gente trabajando y pueden hacer los cómics con una velocidad ya más lógica, ¿no? Si lo hubiéramos encargado solo al ilustrador, yo no sé cuánto tiempo habríamos tardado en hacer todos los cómics. Yo pienso que a estas alturas quizá es una tarea muy grande para una persona sola. Y entonces se nos ocurrió contar con el estudio Fénix, hicieron la prueba, a mí me gustó mucho cómo dibujaron los personajes, nos dibujaron también un par de páginas de prueba, a mí me gustó cómo lo hicieron, hicimos una estimación por lo menos para Resistencia, pues hacemos tantos tomos, tantas páginas por tomo y en tales fechas va a salir y empezamos con la Resistencia. Y la verdad es que a mí me gustó mucho todo lo que hicieron y bueno, pues cuando terminamos con la Resistencia luego se planteó hacer Tríada y en él estamos ahora. Yo la verdad es que estoy muy contenta con cómo está quedando. Pero empezó siendo un poco así, que una idea que surgió de fuera, empezamos a mirar posibilidades y hasta que no encontramos un estudio que realmente nos garantizó que... Además, también visitamos el estudio Fénix, que tiene el estudio ahí en Barcelona, y estuvimos allí y bueno, nos enseñaron lo que tenían, son especialistas en este tipo de cosas. La mayoría de los diseños están hechos por una dibujante concreto, que es Nuria Peris, que viene sobre todo tiene mucha influencia del manga y hace cosas muy bonitas. Y no sé, a nosotros la verdad es que nos convenció bastante. Y dijimos, bueno, pues tenemos a una serie de personas que lo pueden hacer, nos gusta la idea, podemos sacarlo, pues adelante y en ello estamos. Habrá que ver si se hace Panteón o no, porque, no sé, porque adaptar los cómics cuesta mucho esfuerzo, es mucho trabajo de muchas personas, tampoco resulta barato porque hay que hacerlos desde cero. Y bueno, para Panteón yo no sé cuántos, para la Resistencia necesitamos 6 cómics, para Panteón habíamos calculado 8, pero yo creo que quizás sean más, porque es muchísimo texto, así que ya veremos lo que hacemos. Bueno, al principio yo estoy muy contenta con cómo está saliendo todo. ¿Más cosas? Hola. Hola. Vale, ya te veo. ¿Tiene algo que ver, Kai, de las Crónicas de la Torre con tu vida? ¿Con quién? Con tu vida. ¿Con mi vida? Ah, bueno, si está basado en alguien real, no. Todos los personajes son inventados. Kai está basado en Jack, ¿vale? El protagonista de Memorias de Idun, que fue el primer personaje que inventé. Entonces, durante mucho tiempo Jack fue un personaje sin historia, lo cual quiere decir que rondaba en mi cabeza como una especie de amigo imaginario, ¿de acuerdo? Hasta que decidí meterle una historia de Memorias de Idun y luego ya se convirtió en personaje de un libro. Pero antes de escribir Memorias de Idun, yo escribí Crónicas de la Torre. Y en Crónicas de la Torre, decidí meter un personaje que es Kai, que está directamente inspirado en Jack, ¿vale? En el libro también es un ser inmaterial. Lo que pasa es que ya sabéis que, bueno, los que habéis leído Crónicas de la Torre, que Kai no es un amigo imaginario, Kai existe de verdad. Pero no es que esté basado directamente en mi vida. Por ejemplo, Dana no está inspirada en mí, su vida tampoco está absolutamente nada inspirada en mí. Sí que es verdad que durante un cierto tiempo, pues mis personajes, cuando yo era pequeña, los personajes que iban a ser personajes de mis libros fueron amigos imaginarios, ¿de acuerdo? Pero vamos, que normalmente no reflejo mi vida en mis libros, porque no la considero tan interesante como para escribirla en una novela. No sé si he contestado a tu pregunta más o menos. ¿Más cosas? Aquí. Sí. Antes has dicho que tu libro favorito es el de Memorias de Idun. Sí. ¿Nos puedes decir cuál es el que menos te gusta y por qué? Si es que tienes alguno. Sí, tengo alguno. Lo que pasa es que a mí me sabe mal por la gente que lo publica. El que menos me gusta de todos es Mandrágora, de todos los que tengo publicados, porque creo que fue un libro que lo escribí de forma muy precipitada y que podía haberle dado más vueltas. Pero claro, es el único libro mío que tiene publicado la editorial Pearson, entonces me sabe mal decirlo, porque vas diciendo por ahí que es un libro que menos te gusta, esto no puede ser, porque así lo venderemos, ¿no? Pero vamos, creo que de todos los libros que tengo publicados, quizás por lo menos a mí es el que menos me convence.
Y a mucha gente le gusta, a pesar de eso. ¿Ves? Hasta me voy a segundas partes. En realidad, yo al principio, cuando pensé en Mandragora, la idea era escribir varias aventuras con ese mismo personaje, ¿no? Pero la idea no es que fuera una saga, sino que fueran aventuras sueltas. Con lo cual, a pesar de que se podría escribir una segunda parte, el primer libro ya estaba pensado para funcionar como un libro independiente. O sea que en realidad no necesita una segunda parte. ¿Más cosas? ¿Aquí? Sí. Quería preguntarte sobre la evolución de los personajes. Sí. Porque, a ver, por ejemplo, yo que sé, en Memorias de Dune Jack pasa de ser un niño a ser un adulto completamente, Sí. o Viana evoluciona un montón también hacia una personalidad mucho más dura. Que quería preguntarte como consejo, ¿en qué te basas para hacer la evolución de los personajes? Porque a veces la gente dice que es también conforme va evolucionando tu vida y tal, pero si escribes, por ejemplo, toda la historia en un mes, ahí no te da tiempo a evolucionar nada. ¿Cómo haces para que evolucione el personaje? Pues es con lógica, vamos a ver, los personajes no están basados en mí, porque además, pensad con lógica. A mí no me ha pasado para nada, absolutamente nada, de lo que les ha pasado a los personajes de mis novelas. O sea, vosotros pensad en la historia de Viana. ¿De verdad pensáis que a mí me ha pasado algo así? Es que me muero de disgusto, vamos. Me muero de disgusto. Entonces, claro, creo que no tiene que ver conmigo. Cada personaje es suyo y es una cuestión de lógica. Yo intento ponerme en lugar del personaje. Y no es en plan, es que a mí me ha pasado esto, lo voy a reflejar. No, es en plan, si a mí me pasara esto, o si a este personaje le pasara esto, ¿cómo reaccionaría? Entonces, hay que tener en cuenta una cosa. A los personajes de mis libros pasan cosas muy gordas. Porque ven mundos muy duros y a veces muy crueles, ¿no? Muchos de ellos viven en guerras, tienen que superar cosas que realmente pues, serían traumáticas para casi cualquier persona, ¿no? Digamos que se les exigen, estoy pensando por ejemplo, los protagonistas de Memorias de Dune, se les exigen cosas que no se les exigen a cualquier persona de su edad, del mundo real, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes plantear los personajes de dos maneras. Pueden ser marionetas para contar una historia, simplemente es una excusa para contar una historia, con lo cual no los haces evolucionar eso siempre igual. O puedes imaginar que son personas de carne y hueso dentro de su historia. Entonces, hay que pensar que a nosotros, como personas de carne y hueso, las cosas que vivimos nos hacen cambiar, nos hacen madurar. A los personajes también. Y entonces yo intento pensar, si a este personaje le pasa esto, ¿cómo evolucionaría? O sea, haces por un lado la trama y por otro lado los personajes y después lo juntas y tienes que tener en cuenta esa trama cómo hace cambiar a los personajes y cómo las decisiones que ellos toman, las cosas que les pasan, cómo lo siguen de una dirección en una dirección o en otra. Entonces yo eso lo he intentado hacer mucho en mis libros. A medida que avanza la trama repercute en los personajes y ellos cambian también, ¿no? Porque se ven obligados a cambiar. Y yo pienso que eso los hace más creíbles también, pero vamos, que no tiene que ver no tiene que ver tanto con mi evolución como persona o mi forma de ser, sino sobre todo con la lógica del relato. Incluso en un mundo en el que hay fantasía y pasan cosas mágicas, pues los personajes se supone que son humanos o no sé, o por lo menos son personas, ¿no? Que sufren, que sienten, que aman y que las cosas que les pasan pues les afectan como a cualquier otra persona, y pienso que es importante tener en cuenta eso, porque si tú no lo tienes en cuenta a la hora de escribir un personaje, luego ese personaje no es creíble, y entonces no te puedes identificar con él. ¿Más cosas? Si tuvieses que quedarte con un personaje de todos los libros que has escrito, ¿con cuál te quedarías? A ver, es que es muy difícil contestar a esta pregunta porque yo pienso que el mejor personaje es Kirtas, pienso, de momento. Pero a mí no me gustaría quedarme con él porque me daría mucho miedo. No sé si me explico. O sea, no sé si me gustaría conocerlo en el mundo real. Entonces yo siempre he dicho, por ejemplo, que de Memorias de Dune siempre he pensado que Kirtas es mejor personaje, pero que Jack es mejor persona. Entonces, claro, ¿con cuál me quedaría? No sabría decir, pero yo pienso que de todos los personajes de todos mis libros, quizá ellos dos, Jack y Kirtas. ¿Más cosas? Hola Laura, yo quería saber qué hay ahora mismo en tu mesilla, ¿qué estás leyendo ahora?
Estoy leyendo... terminé un libro que me gustó mucho hace poco. Se llama Ready Player One. Es un libro muy friki, es el libro más friki que he leído en mi vida. Está muy bien, es de ciencia ficción y nada, es sobre un futuro en el que... Bueno, da igual. es un libro de ciencia ficción sobre una especie de mundo virtual, ¿no? Pero es muy friki. Además, está lleno de referencias a los años 80 y como yo viví esa época, pues me ha gustado mucho. Y he empezado otro, que no es de ciencia ficción, que es un libro que me ha regalado estas navidades y que, se llama... Es que no tiene absolutamente nada que ver, o sea, son libros tan diferentes que se llama Lo mejor de la vida, creo que es. Y es una historia sobre chicas de los años 50, o sea, absolutamente nada que ver. Cosas va así mucho de amoríos, este tipo de cosas. Pero bueno, y nada, y tengo más, porque además este año Papá Noel ha sido muy generoso y me ha traído toneladas de libros. Tengo muchas ganas, sí, muchos libros y tengo muchas ganas de empezar a leer algunos. El siguiente será probablemente... A ver, es que estoy pensando en los libros que me han traído. El siguiente será probablemente... bueno, me ha traído el de Rowling, el nuevo. Que es el de la autora Harry Potter que ha escrito No para adultos. Pues quizás sea el próximo que lea, porque me lo ha traído por Navidades, me lo ha regalado por Navidades y no lo había leído todavía. Tengo mucha curiosidad. ¿Más cosas? Pero, a ver, que pensaba que si usted iba a hacer otro libro de los árboles cantan, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si en vez de, yo qué sé, pues que Rubiala traicionase, pues otra cosa? Entonces sería una historia totalmente diferente. No sería donde los árboles cantan. Pero, ¿qué me estás planteando? ¿Como una segunda parte o que si lo escribiera otra vez lo hiciera de otra manera? Es que no lo entiendo muy bien. A ver, el libro me ha gustado mucho, pero me refiero que como... Sí, no una segunda parte, sino como qué pasaría si cambiase algo de la historia. ¿Si cambiase algo de la historia? Sí. Pues yo pienso... Vamos a ver, si Robia no hubiese tenido valor ahí de salir adelante o de rescatarla o lo que fuera, pienso que Viana no habría encontrado su propio camino y habría seguido siendo una doncellita acostumbrada a que la rescaten y la mimen y la lleven de aquí para allá y de alguna manera no habría tomado las riendas de su vida. No sé. Pero a lo mejor habría sido muy feliz con Robia, igual. No sé. O a lo mejor no, porque los bárbaros los habrían encontrado y se los habrían cargado los dos. No lo sé. Es que pensábamos en las posibilidades lógicas y la verdad es que hay bastantes, ¿eh? Esto es como un juego de dirigente por calentura. ¿Más cosas? Que he visto en tu blog que te estás ahora leyendo muchas cosas de ciencia ficción y que tienes muchos proyectos de ciencia ficción. Tengo uno. Sí, de ciencia ficción, dime. Pues que el cambio de fantasía a ciencia ficción, pues que no sé cómo va a ser y quería saber pues qué tienes planeado para la ciencia ficción y si te gusta, por ejemplo, algún autor en concreto. Sí, a ver, yo en ciencia ficción estoy bastante abierta a todo, ¿sabes? Hay algunas temáticas que me llaman más la atención que otras, pero a ver, además es que me estoy dando cuenta, yo empecé a leer ciencia ficción hace unos años, antes de que se pusieran de moda las distopías en la literatura juvenil. Entonces, me llama mucho la atención porque hace ya varios años que quiero escribir algo de ciencia ficción y ya resulta que todo el mundo escribe ciencia ficción. Es una cosa muy curiosa. No, pero yo tengo un proyecto, una historia de ciencia ficción que quiero escribir algún día. Lo que pasa es que está verde todavía no la puedo escribir porque aún tengo que darle más vueltas. Y tampoco puedo adelantar mucho precisamente por eso, porque aún tardará. Pero tiene cosas en común con el libro Los Portales, en el sentido de que también sería una historia con varios personajes que proceden de distintos sitios y también tendría su parte de misterio, ¿no? Entonces quizá por eso probablemente escriba varias cosas más entre el libro Los Portales y el libro de ciencia ficción. Y así de paso voy dándole vueltas. Porque también hay una serie de cosas que quiero desarrollar y no está todavía bastante verde. Pero sí, hay un libro de ciencia ficción que quiero escribir. Luego solo tengo un proyecto de ciencia ficción, pero a ver si en el futuro son más, pues sí me gustaría. Entre los autores de ciencia ficción hay uno que me gusta especialmente, que es un canadiense que se llama Robert J. Sawyer. Y la verdad es que sus libros son difíciles de encontrar aquí, pero hubo una época en que la editorial que los publicaba, no sé qué pasó, que los puso todos de saldo
Me hice con un montón de libros de este hombre, los leí todos en fila y creo que todavía hay alguno que se me ha escapado, pero la verdad es que me parecen muy interesantes. ¿Más cosas? ¿Qué consejo le darías a un escritor novato que quiere seguir tus riendas en el mundo fantástico? Pues sobre todo que siga su propio camino, eso es lo principal, porque lo importante es que escriba lo que lleva dentro y las cosas que tenga que escribir, pero sobre todo que escriba, porque es así como se aprende a escribir y es así como se mejora y cómo se evoluciona, ¿no? Escribiendo cada día más. Y sobre todo que si realmente te gusta escribir, que no lo dejes, que sigas escribiendo y poco a poco pues lo harás mejor. Es que hay mucha gente que empieza con muchas ganas y luego se aburre o se cansa, piensa, no hago para esto y lo deja. Y tened en cuenta una cosa, yo escribí 14 libros antes de empezar a publicar. A ver, si alguien quiere seguir mis pasos. No, estoy convencida de que, bueno, conozco a poca gente que haya escrito 14 libros antes de empezar a publicar. La mayor parte de la gente lo ha conseguido antes. Lo que pasa es que hay mucha gente que se rinde el primero, el segundo y el tercero. Y a veces hay que esperar al quinto o al séptimo. Pero bueno, si te gusta escribir, simplemente escribes, porque es lo que te sale de dentro. Así que nada, pues eso. Consejo sobre todo que leer mucho y escribir mucho. ¿Más cosas? ¿Cuáles son tus autores favoritos? Pues, más que autores favoritos, tengo libros favoritos. Porque cuando encuentro un libro que me gusta, leo más libros de ese autor. Pero siempre pasa que o llegas a un libro que no te gusta de ese autor, o ya has terminado de leer los libros de ese autor y tienes que pasar a otra cosa, ¿no? Mi libro favorito por encima de todos los demás es La historia interminable, así que Ende, que es el autor de La historia interminable, es uno de mis autores favoritos. Pero tampoco me gusta todo lo que ha escrito Ende, ¿no? Ahí tengo unos libros que me gustan más que otros. También, a ver, no sé, es que tengo tantos, es que leo un montón. Entonces, hay épocas en las que me gustan más unos libros y hay otras épocas en que me gustan. Hay unos autores a los que sigo siempre, ¿no? Y bueno, si hablamos de libros favoritos, pues La historia interminable. De literatura fantástica, creo que me ha marcado mucho también El ciclo de la puerta de la muerte. Los de Harry Potter me gustan mucho, pero no todos por igual, hay unos que me gustan más que otros. No sé, digamos que he ido un poco siguiendo todo lo que es... y de literatura fantástica últimamente me gusta mucho, he descubierto a Patrick Rothfuss, me gusta muchísimo El hombre del viento, es una serie que me gusta mucho. ¿Más cosas? Sí, aquí. Mira, te iba a preguntar, porque a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, en La hija de la noche, percibo que es un libro un tanto como distinto a otros. ¿Cuál es tu opinión acerca de ese libro? ¿Cuánto tiempo estuvo en tu cabeza? Pues, a ver, ese libro me parece que lo publiqué en 2004, sí, el mismo año que Memorias de Dune, pero me parece que salió, no sé si, en fin, bueno, ese año. Lo debí escribir en 2003, o sea que hace ya tiempo, no estoy muy segura de saber, no estoy muy segura de recordar qué es lo que pasaba por mi cabeza entonces, pero hay que tener en cuenta que no sé en qué sentido es distinto a otros, si te refieres a la ambientación, al hecho de que es un libro más de misterio. Sí, básicamente, no sé, lo noto distinto en muchos aspectos. Y entonces, bueno, pues quería saber si te gustó escribirlo, si... Sí, bueno, pasé muy bien. Bueno, me gustó mucho escribirlo, la verdad es que sí. Hay que tener en cuenta que en aquella época también he escrito libros ambientados en otras épocas y cosas muy diferentes. Mira, en aquella época también escribí Coleccionistas Rojas Extraordinarios, que es un libro raro. También La Isla del Errante, que está ambientada en la antigua Arabia. Digamos que iba tocando bastantes palos diferentes, ¿no? Y en ese recuerdo que, bueno, hay que tener en cuenta que La hija de la noche es una historia de vampiros que salió publicada antes de Crepúsculo y todo el fenómeno vampírico, ¿no? Con lo cual, hay gente que lo lee y lo encuentra extraño porque es diferente, claro, porque no está influenciado por todo lo que vino después, porque es anterior. Entonces, yo sí que recuerdo que cuando empecé a desarrollar la historia tenía dos posibilidades, o ambientarlo en la actualidad. La primera posibilidad que se me ocurre fue ambientarlo en la actualidad en el instituto actual, ¿vale? Pero luego también pensaba que podía ambientarlo en el siglo XIX en un pueblecito, digamos, en un medio más rural. Y entonces lo comenté con mi pareja, dije, tengo esta idea, tengo esta historia, no sé si hacerlo así más tipo... Habría sido entonces un urban fantasy, pero yo entonces no sabía lo que era el urban fantasy.
porque tampoco estaba de moda, pero no sabías hacerlo en la época actual, en la ciudad actual, en el sitio actual, o hacerlo como digo, en el siglo XIX. Entonces él me dijo, no, creo que pega mejor el siglo XIX, haces una historia así más gótica, como más... dije, vale, pues sí. Y así fue como surgió. Pero no sé tampoco muy bien. Se me ocurrió como ya sabía. Digamos que fue una historia que empecé un poco desde el final, porque yo sabía cuál era el final, ¿de acuerdo? Y sabía que para llegar a ese final, pues había que desarrollar si el actor tenía que descubrir ese final, lo que realmente pasaba en el pueblo de Buford, si tenía que descubrirlo en las últimas páginas, toda la parte anterior tenía que ser una especie de investigación, ¿de acuerdo? Y por eso fue surgiendo un poco, fui desgranando poco a poco pistas hasta que se llegase al final. Claro, es que estoy hablando así para no destripar el libro a los que no lo hayan leído. Entonces sí que es verdad que es un libro un poco de misterio. Yo creo que en el libro de los portales encontraréis algo también de eso. Algo de ir poco a poco investigando cosas, distintos personajes que van descubriendo cosas acerca de... Pero es mucho más complejo el libro de los portales. Porque hay varios misterios a desvelar, no solamente uno. Luego te quería preguntar una última cosa. ¿En qué momento del día tú te sientes más inspirada o en qué momento escribes más o es indistinto? Mira, a ver, el mejor momento para escribir para mí es la noche, por la noche. No te interrumpe nadie, tú tienes muchas horas por delante y así fue como escribí yo los 3 de Memorias de Idún, por la noche. Hasta las tantas de la mañana. De hecho se me hacía de día a veces escribiendo, pero eso no es nada bueno para la salud. Yo pasé una época que dormía muy mal, porque no se descansa igual de noche que de día, tenía un desarreglo cronológico importante, entonces no comía cuando tenía que comer, no dormía cuando tenía que dormir y dejé de hacerlo. Y ahora realmente intento llevar, digamos, un horario un poco más racional, ¿no? Madrugo todos los días, tengo más un horario de oficina. Entonces, escribo sobre todo, por la mañana no me cunde igual, por la mañana me cuesta más, pero por las tardes sí que intento aprovechar. Entonces, ahora, ya que no puedo escribir por las noches, porque me despierto temprano todos los días, pues escribo por las tardes. Por las tardes, normalmente hasta las 5, que es cuando mi hijo sale de la guardería. A veces, si se queda bien cuidándolo, me quedo más, pero normalmente tengo un horario de colegio. Por la mañana y por la tarde, de 9 a 5. ¿Más cosas? Yo, sí. Hola. Hola, ¿quién? Hola. Bueno, que todos sabemos aquí que te niegas en redondo a hacer peli de Memorias de Idún. Sí. Y quiero preguntarte las razones. Las razones están largamente explicadas en mi página web. Sección preguntas frecuentes. Vale. Y otra. ¿Que te parecen bien el diseño de los personajes del cómic de Memorias de Idún o crees que algunos se podría mejorar? En general me gusta bastante. Me gusta mucho quizás como lo han dibujado. Pero hay otros personajes en general pienso que son demasiado guapos, todos. Pero no creo que a los lectores eso les moleste. Ni a los lectores y a las lectoras. Lo que menos me gusta del cómic quizás es como dibujan a los dragones. Parecen un poco dinosaurios, ¿no? Pero por lo demás, los personajes me gustan mucho. No sé, les veo que han acertado bastante en general. Salvo eso, salvo que los veo demasiado guapos. Y que la verdad es que vi a Jack pensé, hombre, es un tono de color rubio que yo no me lo había imaginado así. Pero bueno. Pero no, en general luego te acostumbras a la imagen y tampoco se parece. Lo principal Lo principal a la hora de hacer una ilustración es que no contradiga lo que dice el libro, ¿no? Y luego ya cada cual se lo imagina a su manera. Pero en general sí me gusta bastante. Y me gusta mucho el diseño de cosas, detalles que yo no había tenido en cuenta, que no los había escrito bastante en los libros, por ejemplo las ropas, o yo qué sé, o los adornos. Pues eso sí que está, claro, cuando tú dibujas una viñeta de cómic, eso lo tienes que poner de alguna manera. Y eso prácticamente lo han hecho ellos. Muchas de las decoraciones de la casa de Limbad, pues en el libro no está del todo descrito, y sin embargo, pues digamos, lo que es yo qué sé, pues eso, como comento, la ropa, los adornos, todo ese tipo de cosas, todos los detalles que no están en el libro, pues los han aportado ellos y la verdad es que le han echado bastante imaginación. Me gusta. O sea que yo en general estoy muy contenta con el cómic. ¿Más cosas? Aquí. Sí. No estoy segura todavía. Ah, vale, ya. Estaba mirando para allá. Que yo estoy escribiendo un libro y lo que tengo
problemas grandísimos con los nombres de los personajes. Y quisiera saber de dónde sacas tú la inspiración. Pues a ver, el nombre del personaje tiene que ver con su lugar de procedencia, ¿vale? Si desarrollas tu historia en el mundo real, pues tienes que pensar dónde nació ese personaje, en qué idioma habla y buscar un nombre en ese idioma, ¿sabes? Bueno, yo por ejemplo, cuando escribí La Isla de Errante, la gente me pregunta, ¿y dónde sacan los personajes? Pues a ver, los nombres de los personajes. En La Isla de Errante todos son nombres árabes, porque la historia se desarrolla en Antigua Arabia, los nombres no me los he inventado yo. Los he sacado pues, de nombres de la literatura árabe, nombres de novelas, de cosas así, cosas que yo sé que son nombres árabes, ¿no? Cuando ya se trata de un mundo inventado, yo sigo un par de normas. No las he seguido siempre, ¿eh? Primero, si el mundo es inventado, los nombres tienen que ser inventados también. Digo que no las he seguido siempre porque, por ejemplo, con el Castro de la Torre no es así. Pero digamos que las he ido adoptando poco a poco a medida que he ido evolucionando yo como escritora también. Primera regla esa. Si el mundo es inventado, los nombres tienen que ser inventados. Segunda regla. Los nombres que sean fáciles de pronunciar, que no sean demasiado complicados. Claro, ahora la gente pensará, si es caché. Sí, ese es un nombre que inventé cuando tenía como 15 años. Pero, o sea, que es un nombre que he mantenido, a pesar de que ahora intento que los nombres sean más sencillos, no tan complicados, ¿no? Pero con el tiempo he ido aprendiendo eso, que a la gente se le quedan mejor los nombres si no son demasiado difíciles de pronunciar y demasiado complicados. Entonces, muchas veces yo lo que suelo hacer es coger un nombre o una palabra que existe y cambiando letras hasta que sale algo bonito. Pero no surgen de golpe. Yo, por ejemplo, para los personajes del libro de los portales he estado bastante tiempo dándole vueltas a los nombres. Había un personaje, por ejemplo, que hasta el mismo momento de empezar a escribirlo no tenía nombre y no sabía cómo llamarlo. Entonces, no es tan fácil, a veces no es como simplemente sentarte y que salen los nombres. De todos modos, pues si alguien tiene interés, hay páginas web que, digamos, hay algunas que son generadores de nombres, ¿de acuerdo? Esto se hace sobre todo para gente que juega rol y tiene que poner nombres a sus personajes. Entonces, no sé exactamente cómo se llama, pero buscáis en Google generador de nombres o name generator o como se diga, y os salen bastantes que se generan aleatoriamente nombres. La mayor parte de esos nombres que salen son absolutamente impronunciables y no son válidos, pero alguno que hay puede servir. Y luego, esto que os voy a contar os va a parecer muy gracioso, pero existen páginas web dedicadas a las madres y los padres que quieren poner nombres a sus bebés. Entonces son recopilaciones de nombres de todas las partes del mundo, con su significado, con su procedencia, etcétera, etcétera. Si pensáis poner un nombre a un personaje, por ejemplo, pues quiero un personaje que venga, qué sé yo, de Finlandia, pues te vas a ese tipo de páginas y dices, a ver, nombres finlandeses, te vienen un montón, de chico, de chica, que sirve para los dos, sí. Entonces es curioso porque son páginas web pensadas para poner nombres a los bebés, pero también sirven para personajes, oye, evidentemente. Que necesitas un nombre, por ejemplo, pues quiero un nombre, yo qué sé, que sea un nombre hindú, pues también tenéis nombres hindús. O un nombre, porque tengo un personaje que viene, qué sé yo, de algún país búlgaro, pues ahí también tenéis. Y está bastante interesante porque te dice lo que significa, te dice no sé, o sea que posibilidades hay. Pero lo de los nombres inventados sí que es más complicado. ¿Más cosas? La última pregunta sí. Ya, ¿vale? ¿Dónde escribes tus libros? ¿Tienes algún sitio específico? Sí, mi despacho. Tengo un despacho que ahora mismo no se puede entrar porque como estoy acabando la tesis doctoral lo tengo absolutamente todo lleno. O sea, de torres de libros, sobre libros de caballerías y la verdad es que es un poco caótico, pero normalmente eso está bastante más despejado cuando estoy escribiendo una novela ya. Y es un despacho que tengo en mi casa y nada, yo me lo he puesto ahí específicamente para trabajar yo. Pero vamos, que podría trabajar en cualquier sitio en el cual pues, pudiera concentrarme bien. Realmente solo necesito buena iluminación, una mesa y silencio, y ya está, una silla y el ordenador, y punto. Sobre todo concentración. Yo sé que hay escritores que pueden escribir en cualquier parte, pero yo no, yo necesito centrarme y que no me molesten y que no me interrumpan. Pues, ¿sí? Muchísimas gracias. Ahora os pido el último favor, yo creo que ha sido una tarde estupenda y
tanto antes de entrar como aquí, creo que habéis dado un ejemplo de que la gente joven, al poder en educación y en buenas costumbres. Pero un último favor, esperad un momentito que salga que salga Laura, y luego ya nos vamos todos, ¿vale? Venga, pues muchísimas gracias. Por estar aquí, que ha sido una tarde estupenda. Perdonad el catarro, no estoy muy lúcida hoy, pero espero que a pesar de eso pues os lo hayáis pasado bien y bueno, pues que se hayan dicho cosas interesantes. Y nada, ahora viene la firma de libros, ¿no? Sí, cuéntalo. La firma de libros estaba programada en la librería y vosotros mismos os habéis organizado en colas y demás, entonces, bueno, vamos a ser coherentes, vamos a dejar que Laura baje y luego ya... Sí. Va a intentar firmar uno por persona y lo más rápido posible, no le contéis vuestra vida cuando está firmando para ver si da tiempo a casi todos, ¿vale? Oye, os voy a comentar eso, que la firma es abajo en la librería. Me han dicho que ya hay cola de gente que está ahí esperando para firmar, o sea que no sé a qué hora vamos a salir de aquí. Por eso os pido, por favor, solo un libro por persona. Si alguien ha traído 2 o 3, por favor, no los repartáis entre vuestros amigos, solidarios, ¿vale? Porque, de verdad, solo uno por persona, porque así terminaremos antes y todo el mundo podrá llevarse su libro firmado, ¿vale? Se pueden hacer fotos. Si hacéis la foto, aprovechéis para hacer la foto mientras estáis firmando, mejor. ¿Vale? No hace falta que preguntéis, ¿podéis hacer fotos? Sí, podéis hacer fotos, ¿vale? Y eso, solo un libro por persona y nos vemos abajo a la firma. Muchas gracias a todos por estar.